Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más. Yo soy Jimena y hoy vamos a hablar de Midnight Sun de Stephenie Meyer. Como ya pudieron observar en el título de este video, no terminé de leer este libro y justo quería hablar con ustedes un poco sobre él y las razones por las que decidí abandonar esta lectura. Pero antes quisiera contarles un poco mi historia con la saga de Twilight. Yo leí Twilight completamente siendo adolescente. A los 17 años empecé a leer el primer libro. Me acuerdo perfectamente que fui a Sanborns con mi papá y por alguna razón teníamos que ir al aeropuerto y vi el libro y me llamó la atención y lo compré, el primero. Después de eso recuerdo que lo leí probablemente en una semana, el segundo libro también lo leí en una semana y el tercer libro estaba por salir, estaba como a unos meses de salir, entonces tuve que esperar muy poquito para el tercer libro, que fue Eclipse, y finalmente el cuarto libro lo leí cuando salió igualmente, pero recuerdo que sí me costó un poco de trabajo terminarlo, como que ya no me sentía tan en sintonía con la historia. Sin embargo, sí me parece importante, dadas las opiniones que voy a dar, contarles que Twilight sí fue una serie muy importante para mí cuando era más chica. Fue una saga con la que descubrí este género de la novela juvenil, cuando en su momento Twilight fue de los primeros libros que salieron de este tipo, en este género específico que es para jóvenes, y recuerdo que en ese momento a mí me sirvió mucho esta lectura porque estaba pasando por cosas muy difíciles y este libro y esta saga me enseñó que leer podía hacer escapar, que leer podía hacer olvidar un poco como las cosas que nos están pasando y concentrarnos solamente en la lectura, y eso es algo que le agradezco enormemente a esta saga porque no me había pasado hasta ese momento con ninguna otra. Harry Potter sí, pero Harry Potter, los libros salieron de una forma más espaciada, entonces realmente nunca pude como devorar los libros de la misma manera, pero con esta saga sí descubrí que una historia te puede sacar del momento que estás viviendo en el mundo real, y eso es algo por lo que le tengo tanto cariño a la saga, incluso ahora que soy adulto y que sé que la saga tiene muchos problemas, que es una saga que todo el mundo trashea y dicen que es malísima, etcétera. Le sigo teniendo ese cariño por lo que significó para mí en ese momento. Bueno, habiendo dado ese preámbulo de mi historia con la saga, que sí se me hace importante porque mis opiniones no van a ser muy positivas en este video, también quisiera rescatar algunas de las cosas que rescato de este último libro. Por si no lo saben, este último libro es el quinto libro de la saga de Twilight que sacó Stephenie Meyer el año pasado, como por septiembre. Y es un libro que ya había salido, más bien, que ya había escrito anteriormente hace más de 10 años cuando Twilight estaba en su boom, y que se filtró y los fans llegaron a leer una parte de este libro. Cuando Stephenie Meyer se dio cuenta de que se había filtrado el libro, de alguna forma quedó como abandonado este proyecto, y quería contarles que este libro, por si no lo saben, es el primer libro de la saga de Twilight, pero contado desde la perspectiva de Edward. Entonces, conociendo toda esta información que yo ya conocía, de hecho, estoy casi segura que leí algunos capítulos de este libro cuando se filtraron en ese momento, pero después ya no continué, estaba interesada en otras cosas. Yo sé que el comprar este libro ahorita fue algo muy morboso de mi parte porque yo no soy de esos fans de Twilight que permanecieron con los años. Yo honestamente considero que fue una etapa de mi vida, sin embargo ya no es una historia que me interese tanto ahorita, pero sí quería como pues comprarlo y ver qué pasaba, ver si me volvía a emocionar como la primera vez, etcétera. Obviamente yo sabía que la posibilidad de que eso pasara iba a ser muy baja porque ya no leo ese tipo de historias. Incluso aunque sí consumo un poco de novela juvenil, me llegan a interesar otro tipo de historias, no el tipo de Twilight. Por lo tanto, bueno, evidentemente decidí hacerme esto a mí misma y aún así compré el libro para leerlo, lo compré en formato digital. Les voy a dejar aquí la portada en español por si les interesa checarlo. Pero obviamente no lo compré en físico porque sabía que no era un libro que yo necesitara tener. Entonces, en cuanto a las opiniones, sí quisiera rescatar un par de cosas positivas que observé en la novela. La primera y más evidente es que Stephenie Meyer ha mejorado como escritora en este tiempo. Cuando yo leí estos libros en mi adolescencia, obviamente no me fijaba tanto en el nivel de escritura, no era algo que me interesara tanto, no me interesaba tanto cómo se desarrollaba la trama. Evidentemente no me fijé en todas las fallas que tienen los personajes en ese momento. Digamos que la parte de la escritura sí mejoró
considerablemente. También ya han pasado más de 10 años, Stephanie Meyer ha escrito otros libros y se nota ese crecimiento y eso es algo que rescato y que le celebro. Otra cosa que sí se me hizo interesante fue que al principio, cuando empecé a leer el libro, sí como que me volvió esta emoción de regresar al mundo, de regresar con los personajes. También al principio sí me sentí ligeramente emocionada por el hecho de estar leyendo la perspectiva de Edward. Es una perspectiva muy distinta a la de Bella, aunque debo admitir que sigue siendo de alguna forma también un poco desesperante. Incluso la perspectiva de Bella suele ser un poco desesperante y yo pensé que la de Edward no tanto, pero sí era también un poquito desesperante. ¿A qué me refiero con esto? Lo que pasa es que ambos personajes en esta saga son personas muy inseguras, y no estoy diciendo que tenga nada de malo ser inseguro, pero son personas que no ven absolutamente nada de su valor y esperan que la otra persona, en este caso como el opuesto, Edward o Bella, les dé todo su valor, que les atribuya como el valor intrínseco que ellos ya tienen. No sé si me explico. Y eso es algo que no me gusta ya ver mucho en literatura, porque se me hace que es un tropo que ya no deberíamos difundir tanto en la literatura para jóvenes ahorita. Y ahora sí ya voy a entrar a las razones por las que no terminé de leer este libro. Y la primera y la más importante y la que me preocupa un poco es que no había necesidad de publicar este libro ahorita. ¿Por qué? Han pasado muchísimos años desde Twilight y la razón por la que esto es relevante es porque el género de novela juvenil que de alguna forma Stephanie Meyer y otros escritores instauraron, como Susan Collins de Los Juegos del Hambre, ha progresado mucho en sus contenidos. Y no estoy diciendo que no valgan la pena, simplemente es que los escritores ya están empezando también a tomar en cuenta otras cosas al momento de crear sus historias. ¿Qué estereotipos quieren comunicar a esta comunidad juvenil? Y el problema central con Twilight, y es algo que no mejoró con este libro y que yo sí tenía curiosidad de ver cómo iba a manejar, es el problema del personaje de Edward. Edward es un personaje muy fallido en muchas cosas y considero que publicar este libro en este momento es fomentar actitudes que me parecen honestamente muy dañinas en un personaje masculino para una audiencia que va a leer esto y que puede llegar de alguna forma a idealizar a un personaje que es bastante posesivo, que aparte es bastante acosador en sí mismo. O sea, el hecho de que, perdón por el spoiler, pero el hecho de que él vaya y vea cómo duerme Bella y está ahí y sabe que está mal, y de alguna manera Stephanie Meyer trata de justificarlo diciendo que la está cuidando y que le preocupa su seguridad, al mismo tiempo me parece problemático porque al final del día es una actitud súper acosadora de un personaje masculino. Entonces eso es algo que realmente me preocupó mucho en el libro. Hasta donde llegué seguía teniendo la misma actitud. Por otra parte, Bella es un personaje que está dispuesta a poner su vida en riesgo solo para estar con esta persona que le atrae y que le gusta y que quiere y ama al parecer. Entonces, también por eso veo que no había necesidad de este libro ahorita, porque Bella ya sabemos que es un personaje que está dispuesto a poner su vida en riesgo. Sin embargo, no considero que la audiencia juvenil necesite eso en este momento, porque nuevamente son tropos, son estereotipos que se están fomentando y que de alguna manera se pueden llegar a idealizar y que no son necesariamente los más sanos para aspirar a una relación emocional. Además de lo anterior, llegó un momento en el libro en el que ya realmente estaba aburrida porque ya sé lo que va a pasar en la historia, obviamente, y la perspectiva de Edward no me estaba dando información suficiente o nueva o interesante como para que yo quisiera y me sintiera motivada a continuar la lectura. Por lo tanto, decidí dejar el libro. Me parece importante hacer este video no porque sea controversial ni nada, sino simplemente porque puede haber gente que lea este libro y diga, oh wow, quiero leer esta historia, que sean nuevos lectores. Obviamente este libro está pensado para los fans de Twilight que lo leyeron hace 10 años y que conocen la historia, que de alguna manera espero que hayamos hecho conciencia de los problemas que hay en esta historia entre los dos personajes. Sin embargo, puede haber gente que no lo haya leído, que este sea su primer acercamiento y que lean este libro y luego digan, ah, quiero leer toda la saga. Y considero que no es lo mejor, considero que ya hay historias
con personajes masculinos más sanos, con personajes femeninos diferentes, digamos de alguna forma, con otras aspiraciones que tienen, digamos que son más seguros, que son más empoderados, que buscan otras cosas y por lo tanto que tienen un vínculo entre ellos un poco más sano. Entonces, por esa razón ya no lo leí y quería compartir mi opinión con ustedes para ver qué piensan, si ya lo leyeron, si no lo leyeron, si fueron fan de Twilight, si ya nunca lo van a volver a leer, etcétera. Déjenme sus comentarios abajo. Muy bien amigos, eso es todo por hoy. Nos vemos en un capítulo más. Si les gusta el canal, suscríbanse abajo y no olviden dar clic a la campanita de notificaciones para que sepan cada vez que pongo video. Y no olviden seguirme en mis redes. Bye.